El expresidente colombiano Álvaro Uribe fue condenado este lunes por intentar sobornar a un ex paramilitar para evitar que lo implicara con escuadrones de ultraderecha enfrentados a las guerrillas durante los años más duros del conflicto armado. Era un habitual de FAED, del Instituto Atlántico de Gobierno, íntimo amigo de Aznar. Fijaros también aquí que, por lo que sea, también ha ido a ver a Vox, por supuesto, la señora Ayuso. Fijaros que Ayuso en 2024 son dos como socios y digamos que también se ha unido, que no sé qué pinta el vice en Colombia con Uribe. Pensar lo peor, sobre todo después de que veáis esto, que no sé qué mierda, Rebel Fundación, qué mierda es esa que hace firmando cosas cuando ya no era presidente con el Real Madrid. Siempre están en todo En nuestro caso, con este fallo, ha quedado establecido la verdad sobre el tenebroso aparato dirigido por Uribe Vélez y compuesto por numerosos falsos testigos que intentaron engañar a la justicia. ¿Cómo ha tardado 40 años en condenar a este criminal, a Matarife, al Innombrable, al señor Matanza, tantos nombres que le tienen puesto, ¿no? en Colombia? Bueno, vamos a hablar de seguramente el mayor criminal en la política, con permiso de Netanyahu, de los últimos 40 años, después de la Operación Cóndor y del exterminio de decenas de miles de personas, también siguiendo el mismo esquema de la Operación Cóndor, el tema del financiamiento de los Estados Unidos, la lucha contra el comunismo y llamar terroristas a las personas que son víctimas de terrorismo de Estado. Bueno, pues seguramente Álvaro Uribe sea el máximo responsable político de centenares de miles de civiles inocentes a manos de, bueno, uno de sus productos, las autodefensas, grupos paramilitares autodenominados autodefensa, que puede tener una explicación, digamos, política para luchar contra la guerrilla, pero bueno, pues terminaron asesinando y exterminando a todo un partido político como la UP, con más de 6.000 asesinatos a candidatos a presidente, alcaldes, concejales, militantes, simpatizantes, más de 6.000 personas. También asesinaban a gente y los vestían de guerrilleros, más de 6.000 personas, 6.402 personas de momento están identificadas, pero también asesinaron a miles de líderes sociales, sindicalistas, que ponían en apuros a las empresas que financiaban a estas autodefensas, no solamente los Estados Unidos o España, ¿no? El Plan Colombia, que le daban millones y millones para luchar contra la guerrilla con el narcotráfico, y lo que hacían esta gente es colaborar con el narcotráfico y bueno, pues incluso con algunas empresas le pagaban para que protejan sus cargamentos de armas y también de droga, también para asesinar a sindicalistas, a líderes sociales ecologistas, ¿no? Empresas mineras, empresas petroleras, les pagaban para que los asesinaran. Es decir, estamos hablando de una cosa brutal y que desde luego aquí en España no te han contado. Bueno, la realidad es que el viernes se conocerá la condena. Parece que van a ser varios años de cárcel. Álvaro Uribe, íntimo amigo de Aznar, socio de Vox, también Albizu y compañía. Bueno, todo este sector del que siempre hablamos, cipallista, pues obviamente no solamente blanquea el genocidio de Israel, también el genocidio que ha habido en Colombia. Y creo que es una buena oportunidad conocer esto para ver las relaciones que tiene también en España, pero para ver hasta qué grado de impunidad han tenido en los últimos 30 años los crímenes de todo lo que es el uribismo, el paramilitarismo y el narcotráfico. Hay que recordar que él fue miembro del cártel de Medellín, que fue presidente o director de la aviación civil y que permitió los vuelos de cocaína, y luego le financiaron toda su carrera política. Bueno, vamos a empezar por la sentencia, ¿vale? En este caso, bueno, la declaración de culpabilidad de abuso procesal y soborno a testigo, algo que ya ha pasado en muchas ocasiones. Cada vez que se intentaba investigar, bueno, pues a los testigos les desaparecía la esposa, secuestraban a la hija y ya no culpaba a los paramilitares o ya no decían nada del señor Uribe, ¿no? En este caso se ha demostrado que pagó a testigos para que no le culpasen. Y todo esto viene encima con un juicio contra Iván Cepeda, que es el hijo de Manuel Cepeda, uno de los líderes del partido Unión Patriótica, que fue asesinado precisamente por los mismos autores intelectuales que muchas de las masacres, y cuyos juicios pues también salieron indemnes los responsables, digamos, intelectuales de estos casos. Bueno, vamos a ver pues cómo dicta esta culpabilidad. El viernes se sabe cuántos años de cárcel será, ya se dicta la sentencia, y bueno, fue de esta manera. Y por tanto obliga a esta instancia a anunciar en contra del señor Álvaro Uribe Vélez un sentido del fallo de carácter condenatorio. El expresidente colombiano Álvaro Uribe fue condenado este lunes por intentar sobornar a un ex paramilitar para evitar que lo implicara con escuadrones de ultraderecha enfrentados a las guerrillas durante los años más duros del conflicto armado
Es la primera condena penal contra un exmandatario en el país, decisión que ya anunció que apelará. Uribe, de 73 años y que asistió virtualmente a la audiencia, también fue hallado culpable de fraude procesal y enfrenta hasta 12 años de prisión. Bueno, hasta 12 años de prisión le puede caer. Este viernes será, digamos, conocida, y obviamente solamente los colombianos. Luego veremos lo que fue el fin del uribismo, ¿no? Cuando ganó Petro, la explosión sobre todo de la gente que estaba exiliada. Ya en su momento lo vimos, la verdad bastante potente. Bueno, pues la gente que seguía en directo, ¿no? La adición de culpabilidad o no del señor Uribe, bueno, pues fue celebrado obviamente por mucha gente, ¿no? Que siempre, ¿no? Lo puso en la diana como terrorista, simplemente por pensar de una manera y justificar pues la desaparición, ¿no? de personas por la forma de pensar. Había elementos materiales probatorios suficientes para condenar, para encontrar responsable al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Bueno, pues ahí estaban celebrando, tirando cohetes y... claro, luego veremos el hilo, pero fijaros esta canción, yo os recomiendo que escuchéis, no la puedo poner por derechos, aunque en el vídeo en Twitter sí que la tengo. La letra es claramente hablando de lo que es el uribismo, ¿no? El paramilitarismo, la relación con el narco, cómo controla todo, cómo tiene chivato, cómo asesina al que se va de la lengua, cómo controla absolutamente todo, ¿no? Y lo explicaba Manu Chao ya hace un montón de años, ¿no? En la época de Uribe. Señor Matanza es un político así que se ve por la tele, muy así oficial y diría yo, ¿cómo decir? Así muy, sí, oficial, todo muy bien, que habla de lucha contra la droga, que habla de lucha contra la violencia, que habla de defensa de la democracia, y cuando se apaga la televisión, pues ya esa misma persona está metido en drogas, gana mucho dinero con la droga, está metido en violencia, su dinero lo gana gracias a la violencia, y la democracia la pisa porque él siempre se cree por encima de las leyes. Ese es el señor Matanza. Bueno, yo os recomiendo que escuchéis la canción y la letra porque es brutalísima y veis que coincide exactamente con el guión de esta película de terror, que vamos a ver solamente algunos apuntes. Ya alguna vez hice algún programa profundo, la verdad es que es imposible, creo que fue el único programa que me puse a llorar, ¿no? Si es tan doloroso lo que ha pasado en Colombia que es imposible no emocionarse, ¿no? Es brutal. Pero aquí no lo han contado, ¿no? Antes de ir con... Bueno, de hecho, creo que en el mismo vídeo pongo dos fragmentos precisamente hablando de la vinculación, ¿no? Con fragmentos de la serie Matarife, que también os la recomiendo, que creo que fue el principio del final del uribismo, donde se explica toda esta relación con sectores del poder, narcotráfico, paramilitares, militares, etcétera, para controlar todo. Y también todo el asunto de los falsos positivos, ¿no? Yo creo que un poco potenciado por la financiación de los Estados Unidos y de España, del Plan Colombia, decir que estaban ganando la batalla contra las guerrillas y lo que hacían es asesinar o gente que le decían los que le financiaban o cualquiera, un chaval joven de un ámbito rural, y le ponían ropa de guerrillero y decían que habían matado a un guerrillero, y así hasta 6.402 casos, en realidad son decenas de miles, pero... Fijaros algunos fragmentos de Matarife, cómo explica claramente la evidencia y cómo ha tardado 40 años en condenar a este criminal, a Matarife, al innombrable, al señor Matanza, al paraco, al narco, tantos nombres que le tienen puesto, ¿no? en Colombia. Pablo Escobar le dice a usted que Álvaro Uribe en un momento trabajó para él. Les consiguió las licencias a todos los narcos para las pistas de aterrizaje, los aviones y los helicópteros. Suficiente. No solamente a Pablo, a todos ellos. Con respecto al expresidente Álvaro Uribe, ¿el aeropuerto que había en la hacienda Nápoles era autorizado o era ilegal? Él, cuando era director de la Aerocivil, él autoriza la pista de la hacienda Nápoles. Hay que decir que precisamente el cártel de Medellín, Pablo Escobar, asesinó al anterior director de la aviación civil, que es el que controla los vuelos aéreos en el país, y lo pusieron ahí, y entonces permitió todas las pistas para poder trasladar la droga dentro del país y fuera del país. Pavimentada, que se ve perfectamente desde un vuelo. El satélite americano, me imagino que para esa época lo tenía fotografiado. Él autoriza esa pista sabiendo que es para Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mire, yo realmente en el tema de Álvaro Uribe Vélez no me quiero extender más, por lo que estoy aquí en la ciudad.
Álvaro Uribe Vélez es el dueño de esta ciudad. Bueno, estos son los falsos positivos, lo que ocurrió durante el mandato de Uribe como presidente, ¿no? Con una minuciosa investigación. Estaba el Plan Colombia, ¿no? Financiación de Estados Unidos, donde lo que se hablaba era de reducir el narcotráfico y los guerrilleros. Y el narcotráfico aumentó y, bueno, los guerrilleros pues ponían personas que mataban que no eran guerrilleros diciendo que eran guerrilleros. Sustentada en testigos estelares y el análisis de los informes de ejecuciones extrajudiciales, la Justicia Especial para la Paz, JEP, dio a conocer una de las más trascendentales noticias del conflicto armado en Colombia. 6.402 personas fueron asesinadas entre los años 2002 y 2008 en el marco de una estrategia sin antecedentes a nivel mundial que consistía en disfrazar a civiles muertos como guerrilleros dados de baja en combates con el ejército para hacerle creer al país que se estaba derrotando militarmente a las FARC. Esta macabra práctica se conoce como falsos positivos, un fenómeno que se disparó en el gobierno de Álvaro Uribe en el marco de su política de seguridad democrática. Yo digo que esto es como titular muy brutal. Y luego, claro, el asunto antes de entrar en faena, creo que es importante, bueno, pues de una manera o de otra, digamos que por lo que sea, no creo que sea mucha casualidad, Álvaro Uribe, de hecho, no sé si recordáis, aquí lo estuvimos denunciando, fue en una universidad pública, fue a dar una charla contra otro terrorista financiado por los Estados Unidos de derechos humanos, ¿no? Claro, fijaros, os pongo alguna de todo esto después de que fuera presidente, ¿no? Era un habitual de FAES, del Instituto Atlántico de Gobierno, íntimo amigo de Aznar. Fijaros también aquí que por lo que sea también ha ido a ver, aparte fijaros que iba a verlo a la Fundación Disenso, que es la fundación de Atlas Network de Vox, cuando Bardají pasó de FAES, del PP, a Vox, y bueno, pues todo eso de la Carta de Madrid, toda esa mierda de América Latina, bueno, pues son los correvidiles de Estados Unidos, de este Tea Party, que financian todo este tipo de acciones en América Latina, golpistas y de todo tipo. Y por supuesto la señora Ayuso. Fijaros que Ayuso en 2024, no sé si fue en este evento, no sé si también le daría un premio como a Milei, su lucha contra el terrorismo y su papel en la defensa de la libertad es el reconocimiento, ¿no? que le hace Casado, le calificó, o hasta calificando de esta sentencia, que es todo falso, que son acusaciones falsas. Bueno, son todos como socios, y digamos que también se ha unido, que no sé qué pinta el vice en Colombia con Uribe, pensar lo peor, sobre todo después de que veáis esto. Luego podíamos continuar, por ejemplo, con que no sé qué mierda, Rebel Fundación, qué mierda es esa que hace firmando cosas cuando ya no era presidente con el Real Madrid. Siempre están en todo, y de hecho no sé si esto tiene que ver el blanqueamiento al personaje de Uribe, pero fijaros el premio, lo primero que hizo Oquidiario cuando se creó fue entregarle a Uribe el primer premio Oquidiario en valores democráticos. Vosotros quedaros con esta película, ¿vale? Que es como de miedo. Compromiso por los valores liberales, la democracia y la iniciativa individual. Quedaros con esto porque al final son siempre como los mismos actores. Y vamos al caso. Vamos a empezar por el caso, pero luego vamos a desgranarlo. Digamos que la causa, digamos una causa que viene desde el 2012, que Iván Cepeda, que ahora lo veremos, hijo de Manuel Cepeda, uno de los líderes de Unión Patriótica, desde que mataron a su padre, investigó todas las vinculaciones con el narcotráfico y los paramilitares. Luego vamos a ver, de hecho, no lo vamos a ver completo, pero sí vamos a ver algunos fragmentos de sus intervenciones, como detallaba con cientos de pruebas su vinculación con el narcotráfico y paramilitares. Y esto viene del, si no me equivoco, desde el 2012, 2013, ya van 12 o 13 años, donde empezó denunciando Uribe, con todo el apoyo que siempre ha tenido en diferentes estamentos del poder, también en la justicia, para proteger esa impunidad, y se le volvió en contra porque para defender su libertad tuvo que pagar y hacer fraude en el proceso judicial, y pagar y sobornar a testigos, ¿no? Vamos a ver luego algunos casos terribles anteriores, y esta fue la declaración de Iván Cepeda a la salida, acordándose de los cientos de miles de inocentes civiles que fueron asesinados por grupos paramilitares vinculados al narcotráfico y al uribismo en los últimos 30 años de Colombia. Por eso hoy es un día para hacer un reconocimiento a la justicia como garante de la democracia y como control eficaz de los políticos más poderosos y sus crímenes. En nuestro caso, con este fallo, ha quedado establecido la verdad sobre el tenebroso aparato dirigido por Uribe Vélez
y compuesto por numerosos falsos testigos que intentaron engañar a la justicia. Luego de 13 años de un largo litigio en el que se ofrecieron toda clase de garantías procesales al expresidente, ha sido condenado en primera instancia por haber perpetrado en condición de determinador fraude procesal en concurso homogéneo y soborno en actuación penal en concurso homogéneo y sucesivo. Con ello también no solamente sentimos que se honra nuestra dignidad, sino la de muchas víctimas en Colombia. Por eso, esta decisión justa la consagramos también a las madres de los muchachos que fueron desaparecidos, torturados y llevados a fosas comunes o presentados ante los medios de comunicación como falsos positivos. Bueno, obviamente esto es como alguien lo ha dicho, ¿no? Algún tuit lo he visto, ¿no? Es como lo de Al Capone. Le terminaron metiendo en la cárcel por no pagar o por una factura o por haciendo... No recuerdo una gilipollez comparado con todos los crímenes que había cometido. Bueno, pues al final, con este tipo que, bueno, pues tenía un control total, incluso, tenía muchos paramilitares y militares y empresarios trabajando para él. Entonces, cuando había un juicio y había alguien que podía culparlo a él o a alguno de los paramilitares con los que él tenía confianza, hacía cualquier cosa, chantajeaba o secuestraba a familiares del juez o del testigo, bueno, un poco lo que mamó, ¿no? En el cártel de Medellín con Pablo Escobar, plata o plomo. Pues el método plata o plomo se lleva usando en Colombia durante décadas y décadas, ¿no? Voy a intentar, sin salirme mucho, contar un poco el caso y resumiros mucho el drama de Colombia de los últimos años y por qué es tan importante la figura de Petro y por qué repite tantas veces la palabra paz y por qué se niega tanto Uribe a que haya paz, a que se terminen los asesinatos, grupos paramilitares, etc. Un poco es lo del proyecto político, ¿no? El PP no tiene proyecto político en Euskadi si ETA no existe. Bueno, pues esto es básicamente lo mismo. Siempre ha ido en contra de todos los procesos de paz porque necesita la violencia, porque es lo único que alimenta, ¿no? El odio. Igual como en su momento, o hace poco, Netanyahu decía que daba el visto bueno a la financiación de Hamas para justificar el aniquilamiento de los culpables, pero también de todos los inocentes, pues exactamente es el mismo método de Uribe y de otros muchos proyectos políticos y muchos de ellos financiados por los Estados Unidos con las estrategias golpistas de los Estados Unidos, que luego tiene sus socios obviamente en los territorios. En este caso tiene al señor Uribe, igual como en España tenía Aznar, y de hecho no es casualidad que News Corp, el mundo Fox News, el primero que entró ahí fue Aznar, pero el segundo hispanohablante fue Uribe, no es por casualidad, obviamente. Bueno, esta es la historia del momento de cuando asesinaron a su padre, que también es importante, ¿no? Él formaba parte de un partido político que fue exterminado, más de 5.700 víctimas, algunos hablan de 6.200 asesinatos, de, bueno, candidatos a presidente del gobierno, alcaldes, concejales, militantes, simpatizantes. Fijaros aquí, ¿no? En España sí, por ejemplo, se justificaría, ¿no? Herri Batasuna diciendo que son todos terroristas, ¿no? Porque tiene un elemento no sé en común, pero por ejemplo, digamos que Unión Patriótica, básicamente su fuente era la paz, era incluso darle cabida a guerrilleros que habían dejado las armas para defender las ideas sin armas políticamente, y eso, bueno, pues al final era, digamos, ponía fácil lo de llamar terroristas y asesinar a personas inocentes, sean gente que venía de la guerrilla o gente que eran, digamos, que nunca había estado en la guerrilla y que defendía la paz, los procesos de paz, y fueron exterminados. Es decir, es tremendo, pero fue así, en Colombia fue así. Nosotros sabíamos que iba a ocurrir en esos días, es decir, teníamos la plena conciencia de que lo iban a matar. Mi padre fue a despedirse de mi hermana en el exterior, a conocer a su nieta, y regresó en la plena conciencia de que lo iban a matar. No, es que me acabo de bajar del ejecutivo, yo iba para la Universidad Javeriana y acabo de ver el carro, yo pensé que era un accidente automovilístico y entonces acabo de ver esta cosa tan terrible. Así que yo le pido al país, le pido al presidente Samper, a quienes tienen que ver con la justicia en Colombia, que hagan algo en contra de esta ofensiva contra los dirigentes de izquierda y que no quede este crimen impune como el de tantos hombres justos y valientes que han peleado en este país. Encontrar las responsabilidades, ponerle un rostro a quienes habían perpetrado el asesinato de mi padre. La justicia secreta de los jueces policías secretos, de los jueces sin rostro policías, de los testigos comprados y pagados,
Esa no es justicia y esa no me merece. Claro que ya habla de los testigos comprados y amenazados, que es por lo mismo que condenan 30 años después, en el caso de su hijo. Es decir, siempre lo han hecho, ¿no? El señor Matanza controla todo. Controla el chivato, controla el que pega los tiros, controla todo. El más mínimo respeto, porque es una justicia urdida por sectores del ejército, ultraderechistas, anticomunistas a morir. Prácticamente 16 años después del asesinato obtuvimos una decisión judicial al condenar por primera vez al Estado colombiano en el caso del asesinato de un líder político, senador de la República, decisión que dio lugar a un acto público en el cual el Estado colombiano, a través de quien lo representó en ese acto público, el que era entonces ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, pidió perdón e hizo un reconocimiento. Un perdón público por el crimen cometido contra el senador Manuel Cepeda Vargas. Mi relación con mi padre era una relación entrañable, atravesada por un gran afecto y por un amor filial muy grande. Siempre tuve un gran respeto por él, una gran admiración, y la muerte de mi padre efectivamente me reorientó de una manera muy clara, me convirtió en lo que soy hoy. Que quienes han asesinado a mi padre son aquellos que también han asesinado 2.500 hombres que, como él, han dicho la verdad en Colombia. Fijaros, el contador de políticos de Unión Patriótica era por 2.500. Luego llegó hasta 6.200. El máximo hablan de 5.700 y algunos hablan de 6.200 asesinados. Pero es una brutalidad. Es una cosa loquísima que seguramente no hayáis escuchado nunca. Y sí que habéis escuchado veneraciones de Uribe, ¿no? Cuando ha venido aquí por parte de Ayuso, de Aznar y compañía, o de ahora mismo de Abascal. Mi padre guardaba una enorme serenidad. A veces uno podría pensar que era absolutamente inmune al miedo o a la desesperación, porque era realmente el temple de todas esas personas que murieron en la Unión Patriótica. Es decir, ellos esperaron a la muerte conscientemente, con un gran estoicismo. El último recuerdo de mi padre es el momento en que nos abrazamos en la puerta de nuestro apartamento, cuando salía en la mañana en que lo iban a asesinar. En esos días se hacía inminente que iba a ocurrir el hecho. Yo decidí que cada vez que me despidiera de él, lo iba a hacer como si fuera la última vez. De alguna manera no fue sorprendente, sí fue muy impactante. Bueno, pues este es el... fijaros que creo que habla de 17 años después. Fue condenado el Estado, pusieron a 2 militares, pero lo que hizo con la indemnización, que no la aceptó, Iván Cepeda la entregó a los familiares, ¿no? Obviamente miles de viudas y huérfanos. Entonces, bueno, pues entregó el dinero a las víctimas de las familias de la Unión Patriótica. Y condenaron a 2 militares que no fueron los ejecutores, pero quien estaba detrás de la organización precisamente era Carlos Castaño, que era uno de los líderes de la autodefensa, que, bueno, pues fueron creación de Uribe y que tenía una relación directa. Y de hecho, no solamente se infirió, de hecho, la manera en la cual actuó, no sabemos si Uribe o quién, es que el testimonio que iba a declarar culpable a Carlos Castaño como líder intelectual, el que dio la orden de que asesinaran a su padre, secuestraron a la esposa y a la hija, y de repente dijo que no sabía nada del caso, y luego volvieron a aparecer su esposa y su hija. Y luego, curiosamente, Carlos Castaño también, luego en sede parlamentaria, Iván Cepeda lo ha relacionado, o varias personas lo han relacionado, en una relación bastante estrecha, ¿no? Con el líder de la autodefensa. En una de las matanzas más recordadas, y que también hubo condenas por ella, todavía se sigue investigando, fue precisamente la masacre del Haro, en la cual hay testimonios de que Uribe participó en la planificación en reuniones donde estaba Carlos Castaño, donde estaba Mancuso, también líder de otra de los grupos paramilitares, y donde desde el Estado se le dio información de inteligencia para acometer esta atrocidad, donde asesinaron a 18 o 19 campesinos, expulsaron a otros 1000, violaron a decenas de mujeres y se quedaron con todas las propiedades. Y luego incluso defensores de derechos humanos que denunciaron esta atrocidad, pues fueron asesinados, ¿no? Bueno, pues esta causa también, en este caso, Uribe actuó directamente para obstruir la justicia.
Se conocieron las declaraciones del jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, según las cuales el expresidente Álvaro Uribe Vélez intentó obstruir las investigaciones dirigidas a establecer las causas y responsabilidades por la masacre del Aro ocurrida en 1997. Las declaraciones del jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, fueron determinantes en la solicitud de investigación que hizo la Fiscalía General de la Nación a la Corte Suprema de Justicia para que investigue al expresidente Álvaro Uribe por vínculos con paramilitares. Este miércoles se divulgaron testimonios de Don Berna en los que relaciona al actual senador con la masacre de El Aro. Don Berna confirmó su afinidad con el uribismo. Todos estamos al lado del Estado, defendíamos al gobierno, éramos más uribistas que doña Lina. El ex jefe paramilitar aseguró a la Fiscalía que el exmandatario intentó obstruir la investigación por este hecho ocurrido en 1997 en el que perdieron la vida 15 campesinos. Y ante todo, pues estamos también apoyando al gobierno en su pelea con la Corte Suprema. Si queréis, es mucho más crudo. De hecho, hay reportajes sobre esa matanza y es brutal. Bueno, fijaros porque precisamente en esta parte se explica cómo fue. No lo voy a poner entero, ¿vale? Pero sí, por lo menos un resumen de qué trató y sobre todo qué asesinaron después de esos 15 campesinos. Ahí hablan de 15, la cifra más grande que he visto son 19, donde también a lo mejor están incluidos pues los defensores de derechos humanos que denunciaron esto y también fueron aniquilados, ¿no? Y al final nadie podía hablar de todos estos crímenes. El 31 de mayo de 2018, la Corte Suprema de Justicia declaró de lesa humanidad los delitos asociados a las masacres del Aro, San Roque, La Granja, el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. La masacre del Aro ocurrió entre el 22 y el 25 de octubre de 1997. Dejó al menos 15 muertos y varias familias desplazadas en este corregimiento de Ituango, en el norte de Antioquia. Por su parte, el asesinato de Jesús María Valle, un defensor de derechos humanos de Antioquia, quien habría denunciado la participación del Estado en la masacre de El Aro, ocurrió el 27 de febrero de 1998. Cuando unos sicarios llegaron a su oficina de Medellín y le dispararon. El diario El Tiempo resume la masacre de la siguiente forma: las Autodefensas Unidas de Colombia cometieron una de las peores masacres de la historia del país en el corregimiento del Aro, un municipio ubicado en el norte de Antioquia. Allí los paramilitares torturaron y asesinaron a 16 campesinos, desplazaron casi 1000 personas, se robaron más de 1000 reses, violaron mujeres y quemaron el pueblo. Todo entre el 22 y el 31 de octubre de 1997. El último round se dio hace algunos días cuando el exfiscal Eduardo Montealegre dijo que la denuncia penal que voy a formular junto a Jorge Perdomo ya está elaborada. Cuando nos permitan las condiciones de seguridad y los reglamentos, la idea es ir personalmente a la Corte Suprema de Justicia y entregarla personalmente contra Álvaro Uribe por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, específicamente por los hechos del Aro y La Granja. Uribe le respondió que Montealegre era un idiota útil del neocomunismo y el terrorismo. Dijo además que es un prevaricador, pues nunca lo llamó a responder. Bueno, este señor es un prevaricador del comunismo y del terrorismo, este señor que veis ahí. Es siempre la misma receta, es siempre lo mismo. Es tremendo y como os decía, esta es la punta del iceberg. Esto es solamente un caso que, bueno, pues por circunstancias, bueno, fue mucha gente desplazada, muchas víctimas que quedaron vivas y denunciadas por defensores de derechos humanos. Algunos los asesinaron, pero otros siguieron la lucha. Y claramente hay más que pruebas que Uribe estaba implicado en darle información y en las reuniones de la planificación. El tema es que, como decía, es una nimiedad el tema por el que seguramente le condenen hasta 12 años de cárcel, cuando el historial previo que tiene, y en este caso también se obstruyó a la justicia, también de momento no, es decir, pero si realmente todas las pruebas que hay, y podéis ver la serie Matarife o las pruebas en sede parlamentaria de Iván Cepeda, cómo exponía toda la relación con el narcotráfico y con los paramilitares que, de hecho, están documentadas. Fijaros, la creación, de hecho, aquí aparece la creación Asociación Convivir el Conde, firmado por Álvaro Uribe Vélez en el año 96.
el nivel de masacres que hubo en Antioquía cuando él era gobernador y cuando creaba todos estos grupos de autodefensa fue brutal. Y bueno, hay pues una justificación argumentaria para luchar contra las guerrillas, pero aquí empezaron a asesinar a militantes de partidos políticos, a defensores de derechos humanos, incluso cuando empezaron a pagarles, como vamos a ver, empresas mineras, empresas petroleras, a los defensores de los derechos humanos que cuando eran muy contaminantes querían parar, los asesinaban, o de empresas cuando había sindicalistas también los asesinaban. Es una auténtica locura. Luego está más que probado su relación, su participación en el cártel de Medellín, su relación con Pablo Escobar. De hecho, vamos a poner luego un fragmento para que veáis que esto es así. Luego, bueno, los restos de las redes sociales de Unión Patriótica ya extinto, desaparecido, pero que las redes sociales se usaron para apoyar el pacto histórico, el pacto por la paz, que luego llevó a Petro, ¿no?, como presidente. Bueno, pues avisaba aquí, ¿no?, que cuando Álvaro Uribe estuvo en Antioquia como gobernador fue el récord histórico de militantes, ¿no? Desapareció pues prácticamente todos los militantes simpatizantes del gobierno de Antioquía. Precisamente la capital es Medellín, ¿no?, de la provincia de Antioquía. Y aquí veis cómo, bueno, podéis ver todas las organizaciones de autodefensa que fueron, hay muchos textos, ¿no?, digamos, de investigación, científicos, ¿no?, de paper de universidades y todo eso, pues explicando toda la violencia que ha habido en la República de Colombia y cómo, bueno, os leo un poco, ¿no? En efecto, las Convivir, que es como se llamaba una de las primeras autodefensas, ¿no?, grupos paramilitares aprobados y promovidos por este señor, por este criminal. Las Convivir fueron promovidas con entusiasmo por el gobernador de Antioquía y hoy presidente de la República, que autorizó la constitución de un número considerable de ellas. Cabe advertir que el gobernador de Antioquía no estaba facultado para conceder tales autorizaciones, pues ello era competencia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada del Ministerio de Defensa. En cualquier caso, varias de las Convivir autorizadas por el entonces gobernador fueron dirigidas o integradas por reconocidos jefes paramilitares cuando estos ya pertenecían a la estructura paramilitar. Esta realidad se inició en el Congreso de la República en 2007, cuando se realizó un debate sobre el paramilitarismo en Antioquía, en el que se puso de presente que Álvaro Uribe, siendo gobernador de Antioquía, autorizó la conformación de por lo menos las siguientes Convivir. Ya aparece Convivir Horizonte, Convivir Avive, Convivir Costa Azul, Mocha Cabeza, o no sé, Convivir Nuevo Amanecer, bueno, en fin. Es tremendo, ¿no? Una de las cosas tremendas de los grupos paramilitares que yo creo que se acentuó con el asunto de... Con el asunto de la financiación por parte de los Estados Unidos, el Plan Colombia de George Bush y también de Aznar a petición del rey emérito, según cuentan las crónicas periodísticas, era el luchar contra el narcotráfico y también acabar con la guerrilla. Y lo que pasó es que asesinaban a cualquiera diciendo que eran guerrilla, y luego el narcotráfico, pues básicamente lo que hacían estos paramilitares es controlar el narcotráfico, y las empresas que, digamos, empresas por ejemplo de banano, pues le pagaba dinero y bueno, pues movían armas y drogas en colaboración y con la protección de estos grupos paramilitares. Esa investigación sustentada en testigos estelares y el análisis de los informes de ejecuciones extrajudiciales, una estrategia sin antecedentes a nivel mundial que consistía en disfrazar a civiles muertos como guerrilleros dados de baja en combates con el ejército para hacerle creer al país que se estaba derrotando militarmente a las FARC. Esta macabra práctica se conoce como falsos positivos, un fenómeno que se disparó en el gobierno de Álvaro Uribe en el marco de su política de seguridad democrática. El escándalo de los falsos positivos estalló el 28 de septiembre de 2008, cuando 11 madres de jóvenes desaparecidos en enero de ese año en Soacha, Cundinamarca, denunciaron que sus hijos, inicialmente reportados como bajas en combates, pertenecientes a grupos guerrilleros, fueron asesinados por miembros de las fuerzas militares en zona rural de Ocaña, norte de Santander, a 635 kilómetros de sus hogares. Y allí, llegando a la Fiscalía de Ocaña, llegué a las 9 de la mañana y el fiscal me pregunta que por quién voy. Yo dije que por Fair Leonardo Porras Bernal. Soltó la risa y dijo, usted es la madre del jefe de la organización narcoterrorista. Fair Leonardo Porras es una de las 6.402 víctimas de reclutamiento de jóvenes. El presidente Álvaro Uribe recibió en la Casa de Nariño a las madres de Soacha. En el 2015, el señor Álvaro Uribe Vélez lo dijo que en una reunión en la Casa de Nariño con las madres de Soacha, sus madres confirmaron que sus hijos eran delincuentes. Yo lo demandé por injuria y calumnia.
En reunión con las madres de Soacha, varias me expresaron que sus hijos estaban infortunadamente involucrados en actividades ilegales, lo cual no excusa para asesinarlos. ¿Os suena de algo todo esto? Es decir, víctimas del terrorismo de Estado que eran inocentes, culpándolo. Es decir, es que no sé si Ayuso le llama activista, bueno, no lo llama terrorista, cuando hay muertos por su gestión o cuando hay víctimas como el metro, es como les acusa, encima que son víctimas se les acusa. Bueno, en este caso quería dejar la tinta de calamar de que eran delincuentes, no, eran inocentes que los asesinaban y los vestían de guerrilleros. Claro, las madres, un poco al estilo madres y abuelas de Plaza de Mayo, encima que insulten la memoria de su hijo ya que lo han asesinado, bueno, fueron hasta el final, por más que las intentaron costar, bueno, al final este fue el primer hilito el que tiraron y de ahí salieron, bueno, de momento 6.400 casos, pero son decenas de miles de casos, es decir, esto se repitió decenas de miles de veces. Pero la hipótesis no fue examinada por la justicia. Uribe tuvo que rectificar esta acusación en 2017 por orden de la Corte Suprema de Justicia. Me retracto del tuit que publiqué el 25 de junio de 2015. Acepto que este tuit ofende a las madres de Soacha y afecta la memoria de sus hijos asesinados. Bueno, esto es porque le obligó la justicia. Si no, ¿de qué? Es un método. El proceso penal de la justicia ordinaria contra el coronel Mejía, la Fiscalía dedujo que se creó el Grupo Zarpazo, que en realidad era una cooperación entre las autodefensas y el ejército con la excusa de combatir a las FARC y al ELN. El 1 de mayo de 2016. Bueno, veis un poco cuál es el esquema, ¿no? Es decir, que grupos paramilitares y del ejército controlados por Uribe hacen desaparecer a personas. Creo que es interesante, pero no quiero alargarlo hasta el infinito, pero había un... Rafael Nieto y José Miguel Narváez se aliaron en 2004 para la creación de un falso colectivo de abogados que buscaba manchar la honra de los verdaderos defensores de derechos humanos que radicaban denuncias contra Colombia en Estados Unidos. Por el escándalo del DAS fueron condenados un secretario general de la presidencia, 2 directores del DAS y 2 docenas de... Bueno, os suena, ¿no? Este tipo de encubrimiento. Bueno, fijaros, la cuestión es que a los paramilitares y militares que asesinaban a todo esto le daban recompensa. De hecho, quienes organizaban todo esto eran las personas más premiadas por Uribe. Recompensas para capturar extorsionistas, recompensas para capturar asesinos, secuestradores. Sí, él pagaba a paramilitares. La seguridad en Colombia durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe se medía en términos de cuerpos sin vida, y para incentivar a las fuerzas militares a neutralizar a los objetivos, se crearon políticas para ofrecer recompensas dirigidas a quienes pudieran dar información sobre el paradero de los miembros de las guerrillas de las FARC y el ELN. Esta política de recompensas abrió las puertas para las desapariciones y muertes de campesinos indefensos ejecutados por el ejército que presentaban estas bajas como guerrilleros muertos en combates. Todo eso se prefabrica con el propósito de ganar promociones, bonos, promociones militares en el promociones militares, incluso incentivos económicos, hasta vacaciones para los... Sí, es tremendo. Bueno, yo, por dar un par de detalles más, no solamente había dinero de los Estados Unidos con el tema del Plan Colombia, no solamente era promocionado por el gobierno y con ese dinero repartido en función de las bajas, con todas estas cosas, sino que también, incluso esta empresa chiquita Brands fue condenada por la financiación, es decir, que había varias empresas privadas que financiaban a las autodefensas para controlar su negocio y cargarse y eliminar a sindicalistas, a líderes sociales, a ecologistas que fiscalizaban la labor o la explotación a trabajadores o a la naturaleza para tener más negocio. Una de ellas es esta, que fijaros qué curiosidad, es colaboradora de la CIA en varios conflictos, sobre todo de golpes de Estado o de intentos de golpe de Estado en América Latina. Uno de los 7 empresarios de la multinacional bananera Chiquita Brands, condenados por financiar a los paramilitares, aseguró en su defensa que había consultado al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, para confirmar si las convivir eran legales o no. Aunque los empresarios bananeros vinculados a Chiquita Brands y que fueron condenados por financiar a la Casa Castaño entre 1993 y 2003 han asegurado que son inocentes,
La fiscalía demostró que voluntariamente pagaron $1,7 millones a la SAUCE a través... Eso lo que han confirmado, obviamente, fueron varios millones más. De las Convivir. Ni siquiera pusieron en conocimiento de las autoridades que estaban siendo extorsionadas. En el fallo se menciona que uno de los condenados aseguró que acudió al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, en busca de consejo, ya que tenía dudas sobre la legalidad de las Convivir, pues había escuchado que participaron en las masacres de Laro, El Salado y La Granja, todas ocurridas en 1997. El doctor Escobar de la Hoz afirmó que Chiquita corporativamente tenía una inquietud sobre la legalidad de los pagos a la Convivir, pero que el entonces gobernador Uribe le dijo que estuviera tranquilo, que todo era bajo un esquema de legalidad. Claro, se había enterado esta empresa que le daba millones de dólares para sus negocios, para que controlaran viajes con droga y todo esto. Fueron a preguntarle a Uribe si estaba todo bien legalmente. Sí, todo esto es muy legal. Y dice, bueno, pues que me he enterado que han asesinado a miles de personas. No, esto es legal, no os preocupéis que yo os protejo a todos. En el expediente se menciona también que además de la financiación, los exparamilitares ingresaron armas a Colombia provenientes de Bélgica y enviaron drogas a ese país por el embarcadero de Banadex. No estaba permitido. Claro que el negocio de Novoa, que ya la han incautado, en este caso eran 47 incautaciones de droga a esta empresa, los paramilitares, que ya, bueno, pues Uribe tiene esa relación con el cártel Medellín, pues usaban ese control de los puertos y de todo para, con esa empresa de banano, enviar droga. Una empresa súper grande que ahora los dueños son brasileños, pero es heredera de una empresa norteamericana que ha colaborado con la CIA en numerosas ocasiones. En este caso, pues también, yo no sé si colabora en este caso con la CIA, pero obviamente todo esto es una acción apoyada y financiada por los Estados Unidos. El narcotráfico en los barcos. Al verificar, se enteró que era una operación de Mancuso y que por ese cargamento le impusieron una multa de $1.000 millones. Aunque en contra de 7 de los empresarios, en primera instancia se dictó orden de captura para que paguen las condenas de más de 11 años de prisión, la mayoría ya no vive en Colombia. Bueno, fijaros porque es flipante, porque Uribe está siempre en todo esto, pero nunca, y es base por un soborno a unos testigos para que mientan para protegerle, que le pillen después de 30 años de este tipo de cosas. De hecho, yo os recomiendo el artículo este de la BBC, que tiene bastante garantía, ¿no? La oscura influencia en América Latina de la bananera de Estados Unidos, United Fruit Company, y su heredera, Chiquita Brands. Bueno, una jueza colombiana condenó a 11 años de cárcel a 7 directivos de Banadex, empresa filial de Chiquita Brands en Colombia, para financiar al grupo paramilitar autodefensa de Colombia. Bueno, entre otras cosas, aquí ya hablan de 3,4 millones, no de 1,7. Entre otras cosas, fijaros esto, Chiquita ha argumentado que comenzó a hacer los pagos luego de que el líder de la AU, en aquel momento Carlos Castaño, que es el mismo al que Uribe, que colaboró con Uribe en la matanza de Haro, y que también secuestraron a la pareja y a la hija del testigo que iba a inculparlo y que luego lo absolvió, a Carlos Castaño, ¿no? Bueno, pues aquí también está como coordinador de todo esto, ¿no? Si uno se va al origen de esta compañía, habla de las repúblicas bananeras y todo esto, y cómo toda Centroamérica pues fue inundada, ¿no? por esta empresa, pero décadas antes de financiar paramilitares, la empresa jugó un papel central en la llamada masacre de bananeras de 1928, es decir, el ejército ya pagado por esta empresa asesinó a los trabajadores que se pusieron en huelga por pedida de mejores de derechos que eran totalmente paupérrimos, y también en el golpe de estado de Guatemala en 1954 por Prim Montt, creo que es, que luego la hija se presentó en las últimas elecciones de Guatemala. Bueno, y por aquí habla de que incluso prestó los barcos para Estados Unidos, en colaboración con la CIA, para lo de la bahía de Cochinos en Cuba. Es decir, que ha colaborado con la CIA, es decir, el documento, el artículo es largo porque hay mucha información, pero por lo que sea, ahí estuvo. 25 años después, la injerencia de United Fruit Company en la política latinoamericana llegó más lejos que nunca. La CIA orquestó un golpe de estado militar contra el entonces presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz, para proteger los intereses de la compañía bananera. Bueno, pues ahí lo tenéis. Casualidades, los Estados Unidos también siempre metido ahí. El nuevo gobierno ilegalizó el Partido Guatemalteco del Trabajo, las asociaciones y los sindicatos. Las tierras que habían sido repartidas fueron devueltas al United Fruit Company. Es tremendo. En colaboración entre la empresa y la CIA se dio también en otros momentos, como cuando se reveló un alto funcionario años después, la empresa puesto algunos de sus barcos para la invasión de la bahía de Cochinos en Cuba, buscando derrocar a Fidel Castro en 1961. Bueno, en fin, ¿qué más queréis? ¿Qué es lo que está pasando? En fin,
Para terminar, yo creo que el vídeo es decir, toda esta gente, obviamente hablamos de cientos de miles de asesinados civiles por la forma de pensar, o por ser sindicalista, líder social, ecologista, militante de un partido político, o que pasabas por allí, o que eras granjero y se querían quedar con tus tierras. Yo esto en su momento lo puse, de hecho yo estaba muy pendiente de las elecciones de Petro porque conocía toda esta historia, y yo creo que es importante, creo que no hace falta decir nada, cómo lo vive la gente que está exiliada. De hecho, el que creó Matarife estaba exiliado en Francia, en Bélgica, incluso no quería decir su identidad porque está perseguido por el uribismo. Y toda la gente que vais a ver, bueno, toda la gente que sale ahí, uno de ellos es Daniel Mendoza de Matarife. Yo lo seguí mucho y de hecho compartía mucho contenido, ¿no? Y creo que era muy importante. Y creo que en este vídeo se ve perfectamente el momento en el que el uribismo, después de 30 años, perdió, que fue cuando ganó Petro, que su única palabra, lo único que quiere, y la palabra que repite es la paz. Pero se le llama terrorista porque quiere la paz. Creo que es entendible que se quiera la paz en Colombia con... Bueno, imaginaros el desarrollo de todo esto, obviamente. No me he puesto a detallar las cosas más escabrosas, pero os las podéis imaginar. Puedo decir oficialmente en todos los medios de comunicación, todos los colegas periodistas y amigos analistas afirman que el nuevo presidente de la República es Gustavo Petro, oficial. Yo creo que ha sido una labor maravillosa. El himno de Colombia. Ese himno nacional hoy no es dedicado a Petro, ese himno nacional hoy es dedicado a todos los muchachos que murieron en el estallido social, a todos los muchachos que han muerto durante tantos años en esta lucha, a mis muertos, a Carlos, a Emilio, asesinados por el paramilitarismo, a cada muerto, a cada víctima que nos ha puesto aquí a luchar. Nosotros salimos de Colombia huyendo, pero no indiferentes. Salimos huyendo, pero desde acá hemos luchado y hemos caminado. Daniel, que hizo la serie, Guillén, que sin ser colombiana lo ha dado todo por Colombia. Soraya, María Isabel, todos, los que están acá presentes, los que conozco y los que no, los que aprendí a amar a través de tantos mensajes en redes sociales, pero que hoy no sé quiénes son, pero que había una lucha que nos identificaba por encontrar un cambio, y ese cambio no es Petro, no, ese cambio es el pueblo que alzó su voz y que fue a las urnas y votó en una revolución de ideas, en una revolución sin armas, en una revolución de la palabra contra el fusil, pero el fusil es de los débiles y la palabra es de los fuertes, y eso quedó demostrado hoy por mis hijos, por Maeva, por Jeremy, que mañana podrán dormir tranquilos, por mis hijos grandes Harvey y George, que podrán dormir tranquilos, por mi mujer, que sin gustarle la política entró y nos ayudó y nos apoyó y hasta hoy está aquí con ustedes. A usted, Daniel, lo amo como un hermano, parcero, por los madrazos de Levi, por las peleas de Beto, por la fuerza del Alice, por la fuerza de todos los que han querido bajonear diciéndole simplemente influencer o simplemente youtubers. Ellos que le han puesto el alma y que han corrido y que han huido, hoy son los presidentes y presidentas de Colombia. En fin, yo creo que lo expresa perfectamente. Gente huyendo porque asesinaron o que los querían asesinaron a sus familiares o los querían asesinar a ellos. Yo solamente, os hago referencia por si queréis saber más de ello, pero en 2000 hice un análisis porque, bueno, todo esto, a esto hay que sumarle que en las manifestaciones que hubo en el 2019, 2018, 2019, hacían desaparecer los militares, paramilitares a manifestantes y era la previa de la campaña electoral. En el 2021 hice este hilo en el cual hacían desaparecer a manifestantes y el propio Uribe hizo, por ejemplo, ¿no? contra uno de los senadores más conocidos, ¿no? de Colombia, este tipo de campaña. Fijaros, él subía un vídeo diciendo: duele nuestra democracia. Es la misma técnica que usa Vox o que usa la derecha aquí, fijaos. Malditos policías, cerdos policías. Fijaros que el vídeo tiene 5 segundos. Policías, cerdos policías. Duele nuestra democracia, diciendo que este señor
que era candidato, cabeza muy visible, ¿no?, de la candidatura de Petro, decía malditos policías, cerdos policías. Malditos policías, cerdos policías. Bueno, ese Uribe manipula el vídeo, veamos el vídeo original. Esto es lo que él decía y lo que él cortó. Y esto es lo que hace siempre el uribismo. Buenas noches, amigos, amigas. Hoy no quiero hablarles como senador. Quiero despojarme de esa investidura para no ser políticamente correcto en lo que voy a decir. Tengo mucha rabia, tengo mucho pesar, tengo mucho dolor y mucha indignación por la muerte de Alison August, la niña de 17 años, a la que 4 malditos policías, cerdos policías, la ultrajaron sexualmente y después la niña apareció como si se hubiera suicidado. Digamos que se suicidó. No resistió la indignación que le produjo. 4 policías la violaron y posiblemente la asesinaron o que se suicidaron, no sabemos qué pudo ocurrir, pero que terminó muriendo. Entonces, fijaros, estas son las técnicas de esta gente. Bueno, por aquí hago un hilo, muchas de las cosas que hemos hablado, sobre todo con la desaparición de personas que aparecían en ríos, aparecían al día siguiente en ríos o aparecían en caminos, la tortura a incluso un chico que tocaba música. Bueno, es mucha información. Cómo se ríen. Trabajo preparando comida para... Por ejemplo, igual que en Chile, pues hubo centenares de personas que se quedaron sin glóbulo ocular por el disparo a los ojos de la policía a los manifestantes. Muchos de ustedes se reían, se burlaban de ellos. Es difícil el día de mañana de pronto no poder volver a cumplir ese sueño, pero pues esperar. Y como les decía, es frustrante como el gobierno nos matan. No engañen más y no engañen a los colombianos y no engañen a la comunidad internacional y dejen de estar llorando por un solo ojo Estamos viendo el nivel de psicopatía de esta gente, a los Netanyahu. Por eso defienden, ¿no? De hecho, fijaros que María Fernanda Cabal, que es la líder, la que se va a presentar a presidenta, socia de Vox, de todas estas fundaciones de la Network, de la CEPAC, usa exactamente el mismo vídeo. Cerdos policías, malditos policías, cerdos policías. Es decir, este es el nivel de propaganda, este es el nivel de maldad de Fernanda Cabal, pues ahí está con Herman Tertsch y compañía haciendo desaparecer personas. Bueno, hay mucha información, creo que con lo que os he mostrado es más que suficiente. Yo simplemente por cerrar, podéis ver, son debates del propio Iván Cepeda, mostrando durante horas pruebas y pruebas, centenares de pruebas de la vinculación de Uribe con los asesinatos, con los paramilitares y con el narcotráfico. De hecho, aquí lo relaciona directamente con el cártel de Medellín y con Escobar, ya que compartían el mismo conductor y tenían el mismo helicóptero. Estos hechos, de alguna manera, han sido también ratificados por otras fuentes. El señor Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, presentó una declaración en el contexto del proceso de los hermanos Moncada en 1992, dado que estos hermanos, como se sabe, fueron asesinados por Pablo Escobar, siendo sus socios en la catedral en el año 1992, de una manera macabra. Bueno, el señor alias Don Berna, el 8 de octubre de 1992, en una declaración rendida, señaló que Álvaro Uribe Vélez, Bernardo Guerra Serna y otros políticos eran las fichas del cartel de Medellín frente a la institucionalidad. Estos hechos, de alguna manera, han sido también ratificados por... Bueno, fijaros que digamos que hay... es hacer coincidir la fecha, que no coincida la fecha, cambiar la fecha del referendo para que no coincida con las elecciones. Digamos que hay varias pruebas, ¿no? Como el tema de la coincidencia, digamos, del helicóptero. Perdón, aquí está, perdón. Este es el vídeo que... De las que quiero mostrar, porque hay muchas otras que ustedes pueden encontrar de estas licencias en la presentación que estoy haciendo. Está la licencia al piloto favorito de Pablo Escobar, al señor Álvaro Suárez Granados. En la parte de abajo de la siguiente diapositiva, por favor, dicen que esa diapositiva ha tenido problemas. Bueno, está ubicada la licencia. El señor Suárez Granados fue el piloto de Escobar, tenía el alias de Coco porque llevaba mucha cocaína a México, pero después pasó a ser piloto de los Rodríguez Orejuela y continuó su exitosa carrera narcotraficante en el cartel del Norte del Valle, hasta que fundó su propia empresa de narcotráfico, es decir, toda una figura del narcotráfico. Por último... Bueno, hay este hilo, yo lo voy a compartir ahora,
Fijaros porque aparece el nombre, bueno, Mancuso, que lo hemos visto antes, aparece también como es amigo de Carlos Castaño. Son cientos de decenas de vídeos mostrando pruebas y pruebas. Un cable de Wikileaks revela el enfrentamiento entre Uribe y el presidente Samper, donde Uribe sostiene que las Convivir debían tener armas de largo alcance y de hecho le facilitó estas armas. Yo digo, hay tanta información, pero por desgracia no son temas que se hablen y son tremendos. Aquí lo único que se sabe de él es que es amigo de ciertos políticos que lo defienden. Hay mucha información, me vi el hilo completo con todas las intervenciones, es brutal y están todas las pruebas. Lo comparto por aquí, una de ellas es la relación de amistad con Carlos Castaño, que fue precisamente el que estaba de la mano con él en varias causas de estas. Pues nada, yo creo que con esto es suficiente. Comparto también el hilo. En el hilo está la investigación de la BBC, de la Fruit Company, que digamos la empresa culpable o que financió también la campaña del golpe de Estado en Guatemala en 1954, y cómo, bueno, pues ha estado en varias situaciones colaborando con la CIA, por supuesto en Colombia también. Está metido en drogas, gana mucho dinero con la droga, está metido en violencia, su dinero lo gana gracias a la violencia y la democracia la pisa porque él siempre se cree por encima de las leyes. Este es el señor Matanza. Bueno, pues eso, el señor Matanza, obviamente el viernes seguramente se ha condenado a cárcel por una cuestión que es nimia, una cuestión que, como habéis visto, y de hecho os animo a que investiguéis más sobre los falsos positivos, el exterminio de Unión Patriótica, la acción de paramilitares, la financiación por parte de empresas, el asesinato de líderes sociales, ecologistas, sindicalistas. Es una auténtica locura el exterminio también de personas que se manifestaban y lo que supone el uribismo y la financiación que ha tenido, la vinculación con el entorno político. Entonces yo creo que representa una manera de hacer política financiada, bueno, digamos, muy conectada y financiada también por los intereses de los Estados Unidos para entregar intereses a empresas norteamericanas y que, bueno, aunque esto sea una cosa simbólica, un poco como lo de Al Capone, pues realmente es importante porque puede ser el principio de la impunidad del uribismo que controló todo, ¿no? Como dice la canción del señor Matanza, bueno, pues controla al chivato, al paramilitar, al cura, al Banco del Monte de Piedad, lo controla todo y en la serie Matarife se explica perfectamente, así que bueno, yo creo que por eso creo que teníamos que desarrollarlo medianamente bien, pero obviamente esto es la puntita del iceberg. Os animo a que investiguéis más de lo que pasa en Colombia en los últimos años. Obviamente darle impunidad, bueno, a la guerrilla o a actos terroristas contra inocentes, ¿no? Del ELN o de la FARC, pero obviamente el terrorismo de Estado ha sido multiplicado por 100 y sobre todo contra inocentes, ¿no? Así que, bueno, pues nada, espero que os haya gustado, interesado, compartirlo. Seguramente esto no lo beneficie mucho el algoritmo, no es algo que se ve en los medios de comunicación, pero creo que es muy importante porque todos los que se las dan de demócratas y de luchar contra el terrorismo, contra la violencia y todo esto, pues son promotores y de hecho estarían dispuestos seguramente a repetir la historia. Bueno, ojalá y nunca pase lo que pasó en Colombia en los últimos 40 años en ningún país del mundo. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.